Shalom, Shalom Alejem, la paz del Señor sea con todos ustedes, amigos hermanos de la fe. Una vez más, ¿cierto? Junto con los hermanos acá, Andrés y Jonathan, vamos a comenzar este programa, ¿cierto? Pidiéndole al Señor que nos pueda ayudar. Hermano Jonathan, Dios nos bendiga. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a través de su Hijo, Yahshua de Nazaret, clamamos delante de su presencia, agradeciendo, Dios mío, esta oportunidad la cual usted nos da de poder estar delante de su presencia. Hablando, Dios mío, recordando las grandezas y sus maravillas, las cuales están establecidas, Señor, en su palabra, las cuales son verdad, Dios mío, Señor, para sus hijos. Yo le pido, Señor, que usted tome el control y el dominio de cada palabra, Dios mío, Señor, y que pueda llegar ahí, Dios mío, donde haya necesidad, donde haya a lo mejor una pregunta, una duda, Dios mío, usted puede usar a sus hijos, Señor Santo, por amor y misericordia de su nombre, Dios Santo. Sí, sea siempre la gloria y la honra, Dios mío, a su nombre, pues usted es el maestro, usted es el perfecto, usted es el soberano, usted es el que toma el control y el dominio de todas las situaciones, Señor. Por eso le clamamos y le agradecemos en esta hora, Señor, con esa bendición gloriosa, la cual viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestros hermanos, Dios bendiga esta oración. Ya vamos un tema también bien bonito que no recuerdo que lo hayamos tomado en nuestro programa, así al menos no como centro del tema, pero ahora lo queremos tomar, ¿ya? Y es una ordenanza que aparece en el libro de Números, capítulo 15, en el verso 37, ¿ya? Bueno, usted sabe que en sí los programas están enfocados a congregaciones apostólicas, congregaciones que ven que los mandamientos del Señor, ¿cierto?, deben seguirse guardando y mantener la fe, ¿cierto?, en Jesucristo, en nuestro Mesías, ¿ya? Pero cualquier hermano, amigo, ¿cierto?, que quiera seguir indagando de estas cosas, por supuesto, es la palabra del Señor, es su herencia, ¿ya? Es lo que el Señor nos dejó, y todo esto son los argumentos para poder comprender la palabra del Señor y ser parte de este reino de los cielos, ¿ya? Así que vamos a leer entonces en el libro de Números, capítulo 15, verso 37, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Bueno, este va a ser el texto madre que vamos a ver, ¿cierto? Para los hermanos que están recién, a lo mejor en su casa, dice: ese tema no lo conozco, no me interesa. Déjeme decirle que debería ser bien, debería motivarse a esperar que desarrollemos este mensaje, este estudio, porque hay textos en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, porque vamos a llegar ahí, ya, donde hablan de que nuestro Señor habla directamente de esto, y que también ocurren, hay acontecimientos, ¿cierto?, sobre todo un mensaje que yo creo que es uno de los mensajes más predicados en las iglesias tradicionales evangélicas, sobre todo de línea pentecostal. Uno de los más predicados son la mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Yo creo que ¿quién no ha escuchado ese mensaje? ¿Ya? Porque es tan hermoso, ¿cierto? Es un mensaje tan especial que da, ¿cierto?, que llama la atención, los acontecimientos que ocurren ahí. También está la niña, ¿cierto?, que murió, ¿cierto?, y que el Señor, la hija de Jairo, ¿cierto?, y viene el Señor también lo resucitó. Todo esto así que hace que este mensaje, ese texto del Nuevo Testamento, sea muy leído y por todo lo que significa el milagro y la fe.
Dice que esta mujer, con flujo de sangre hace 12 años, que está dentro de su estado de tamé, ¿cierto? Que es impureza ritual, que la palabra hebrea es tamé. Y ella, estando, ¿cierto?, limitada a todo el servicio y a todo el tema familiar, ¿cierto?, por su estado, ella se le ocurre algo en su mente, algo le nace, hay una luz en su mente, una interpretación en su mente que era, por supuesto que tiene que haber sido una inspiración divina, y ella dice, si yo tan solo tocar el borde de su manto, es su primer asunto, del borde no de cualquier manto, no de cualquier maestro, sino que de nuestro maestro, de nuestro Mesías. Entonces ella va, camina, ¿cierto?, y alcanza a tocar el borde, y ahí sucede lo que los textos nos dicen. ¿Ya? Vamos a llegar allá, vamos a llegar allá. Pero sepa usted que podemos predicar solo eso, en realidad no sería tan complejo, pero no encontraríamos la riqueza, ¿cierto?, que el texto nos habla desde el comienzo, pasando por la ley de Dios, por la Torá, hasta que llegamos, ¿cierto?, hasta al Nuevo Testamento y estas cosas que ocurrieron. ¿Ya? Entonces, acabamos de leer un texto de una orden del Señor al pueblo de Israel. Ya, esta orden, al menos aquí en números, si ustedes la pueden ver, la va a leer el hermano Andrés en Deuteronomio, pero fíjense que al menos aquí en número el mandamiento nace después de que alguien, ¿cierto?, falta violando el día de reposo, ¿ya? Y es apedreado después de que lo dejaron en un tipo cárcel, ¿cierto?, en una celda ahí apartado para esperar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dijo, no, el Señor tomó la decisión de que él debía ser muerto, ¿ya? Entonces de ahí nace el mandamiento de la franja, ¿ya? Eso no es menor porque es como que el hombre no tenía la franja, por lo tanto no tener la franja y a lo mejor empezar a recoger la leña en un día que estaba prohibido hacerlo, y si él hubiera visto el tzitzit, se hubiera acordado, al menos hubiera pensado, y el mandamiento me dice a mí que no sé, algo, y el Señor va y nos da, siempre el Señor protegiéndonos del mismo, nos da los mandamientos para protegernos del mismo, porque ¿cómo podemos nosotros ver a Dios? ¿Cómo ve usted a Dios, mi hermano, en su casa? ¿Cómo nosotros nos hacemos una idea de Dios si la verdad que a lo mejor todavía no escudriñamos la Escritura, todavía no vemos las cosas que Dios hizo, permitió y ordenó? Entonces hace una idea de un Dios un poquito deforme en nuestra mente, en nuestro análisis. Dios pasa a ser un poco deforme, y esas son las consecuencias que vemos después, ¿cierto?, en todo lo que es el servicio al Señor, en la boda. Pero sabemos que Dios, ¿cierto?, si uno podría decir, si pudiéramos poner como un ejemplo, un poquito así como puede ser Dios puede ser como el fuego. Si yo me acerco al fuego me voy a quemar. O sea, eso es inevitable. El fuego no me va a hacer el quite a mi mano para no quemarme. El fuego está ahí, somos nosotros los que tenemos que saber cómo cuidarnos de él. El fuego no se va a correr por causa nuestra. Efectivamente también vemos a nuestro Señor que Él no va a cambiar ni por usted, ni por mí, ni por nadie. No puede cambiar porque no tiene sombra de variación, y menos mal, porque en realidad si Él cambiara querría decir de que Él es imperfecto, cosa que obviamente ningún creyente en Dios va a aceptar eso. Nuestro Dios es perfecto, así que no puede tener sombra de variación. ¿Ya? Ahora volvemos acá y acabamos de leer, ¿cierto?, claramente, lo vamos a leer rapidito, dice, ¿cierto? Y Jehová dijo a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, ¿ya?, por sus generaciones, y pongan cada franja de los bordes un cordón azul, que viene siendo la palabra tzitzit, ¿ya?, en hebreo, ¿ya? Y os serán de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyéis. Y la orden es que uno de esos cordones, o el cordón, debía ser azul. Ya, eso es lo que estamos viendo. Esa es una ordenanza. Ahora,
efectivamente, nosotros podríamos hablar del talit, pero aquí no habla de talit. Ya no habla de talit, habla de vestidura. Como diciendo, las vestiduras que ellos usan, desconocemos también, porque recuerden, estamos hablando más de 3.000 años. Ya estamos hablando de 3.500 años más o menos que esta ordenanza comienza. Por lo tanto, siempre se habló que las puntas de sus vestiduras, que eran vestiduras rectangulares, por decirlo así. Entonces cada punta tenía una esquina, y en esa esquina debía ser puestos estos cordones. ¿Ya? Y la ordenanza aquí dice que debía ser tejelet, en hebreo tejelet, y tejelet viene siendo un tipo de azul. Bueno, ni siquiera el pueblo de Israel se pone tan de acuerdo en eso, porque puede ser el azul del cielo, puede ser un celeste, puede ser un turquesa. Es una discusión que ellos tienen que en realidad ya íbamos viendo de dónde sacan el color, porque encontrar un color así era súper complicado. ¿Ya? De hecho, cuando se construye, que no lo vamos a buscar, lo vamos a comentar nomás, pero cuando se construye el tabernáculo se pide también un color azul. Tejelet, el mismo nombre que aparece aquí con la ordenanza del Sisit, Tejelet, ¿ya? Así que, bueno, mientras seguimos, hermano Andrés, el Deuteronomio 22 para ya corroborar la orden. 22:12. ¿Sí? Dice así en el nombre del Señor, Deuteronomio 22:12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Repítelo, por favor. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, que la ordenanza que aparece ahí es que en cada punta habla de fleco, habla del término sisit, que son un tipo de cordones, ¿cierto? Tiene más comentarios sobre el significado, pero en realidad aquí está la orden. La orden debía ser esa. Eric, coloca por favor la segunda imagen donde aparecen unos tipos cordones. Exacto, ya. Para clarificar un poquito este tema, bueno, aquí tenemos 2 tzitzit. Estos son los mantos que en el pueblo de Israel hoy se usa, hasta el día de hoy se usa, y bueno, nosotros también ocupamos dentro del servicio al Señor los mantos, los talit. Pero aquí nosotros tenemos, el blanco es el que se usa en general, en los talit, la mayoría de talit del mundo, pero llegó por estudios rabínicos y asuntos que tienen que ver con Israel. El de abajo viene siendo sefardí, los tipos de nudo, y ya le colocan un cordón azul. ¿Ya? Esos nudos que aparecen ahí no están registrados en la Biblia. ¿Ya? Pero entendemos nosotros que pasan todos estos nudos por un tema de tradición. ¿Ya? Y la tradición, yo sé que es un tema de discusión, porque hay alguna gente que considera que la tradición puede ser no bíblica ni espiritual, y hay otros que sí. O sea, nosotros consideramos que está dentro de las cosas del Señor. Por lo tanto, tiene 5 nudos. Si ustedes van contando ahí, tiene 5 nudos. Y los 5 nudos lo que representan, ¿cierto?, son los primeros 5 libros de la Torá. Dígase, ¿cierto?, Bereshit, que viene siendo Génesis, ¿cierto? Tenemos Shemot, que es Éxodo. En Vayikra, que viene siendo Levítico. El libro de Números, Bamidbar, y tenemos Devarim, que viene siendo el último libro de Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vemos que eso es lo que el Señor les pide. ¿Ya? El manto tiene que ser rectangular también, y tiene 4 puntas, y en cada punta se colocaba esto. ¿Ya? Se colocaba esto. Esa es la ordenanza. Y la ordenanza es una ordenanza bien especial, porque al parecer el azul, algo producía el azul, algo producía este color, ¿cierto? Que dice que cuando los veáis, la mente, por la palabra de Dios, por los dichos del profeta Moisés, por una cuestión del cielo, no sé, pero el Señor va y nos dice que lo que va a producir el ver este azul, el ver estos cordones, este tzitzit, ¿cierto? El verlo le va a producir a usted, al creyente, ¿cierto?, que guarda este precepto, le va a producir no ir en pos de su propio corazón. O sea, como diciendo, ¿qué dice la Torá sobre el tema?
¿Qué dice la situación? Porque como están vestidos de esto, significa, ¿cierto?, que cada uno va a intentar, ¿cierto?, en el día a día, de ver los mandamientos del Señor y restringir su mal proceder. Ya en eso está enfocado. Por eso que yo creo que el texto aparece aquí en Números después de profanarse, ¿cierto?, el día Shabbat. ¿Ya? Y le costó la vida al hermanito, le costó la vida. ¿Ya? Entonces, aquí nace el mandamiento, es repetido en el libro de Deuteronomio 22:12, ¿cierto? Ahí queda también clarito que en los 4 bordes. No se olviden de esta imagen, porque al ir caminando por los textos nos vamos a encontrar que varias veces estos cordones, varias veces estos bordes del manto. Amén. Ya, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Gracias. Gracias. Ahora vamos a seguir hablando sobre este tema. Algunas cositas, algunos detallitos que no son menores. Una de ellas es que el color, el tejelet que le hablábamos, como es difícil, ¿cierto?, ese color, hacerlo, sobre todo en ese tiempo. Entonces, por tradición rabínica, ¿cierto?, en el Talmud, habla de que era sacado de un molusco, ¿cierto?, o que tenía, ¿cierto?, un tinte de este color, ya que se asemejaba al cielo, ya tenía que ser este azul, ¿ya? Ahora, fíjense que es súper interesante porque nosotros que vivimos aquí en la costa y estamos siempre viendo, ¿cierto?, el mar y todo lo demás, sabemos que cuando está nublado el mar no es azul, ¿ya? Pero cuando está, ¿cierto?, el día despejado, como estos días, ¿cierto?, nosotros vemos reflejado este azul sobre el mar, el azul del cielo. ¿Ya? ¿Qué podríamos sacar de eso? ¿Qué podría significar? Que no es menor, porque miles y miles de personas pueden ver esto que nosotros vemos. Que el sol, ¿cierto?, con la luz y el cielo se ve azul, celeste, y se refleja. Es como que uno dice, se refleja el cielo, la voluntad del cielo, se refleja sobre el mar. Considerando que el mar, dentro de las cosas de la Biblia, siempre ha reflejado, ¿cierto?, el mundo, siempre ha reflejado las masas, la gente, como muchas aguas, dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Siempre ha reflejado las personas. Es como decir que este cordón que tenía este azul, lo que hacía era ver la voluntad del cielo en medio de nosotros en la tierra. ¿Ya? El mar muchas veces, ¿cierto?, en la Biblia también ha significado el mundo. Así que por eso que si uno ve estas empresas, algo pequeñito, pero no deja de ser importante y de reflexión. ¿Ya? Ahora, como les digo, los cordones en sí, los 5 nudos, la forma de los nudos y todo eso no está. Son 8 hilos. Son 8 hilos que en el judaísmo dan varias versiones. En realidad no vamos a profundizar en eso, porque no es la idea alargar tanto el asunto. El tema es que tiene el talit original, el talit que nosotros tenemos, el talit que se ocupa en Israel en los servicios, ¿cierto?, tradicionales del pueblo judío. Son 4 hilos, pero se dan la vuelta. Por lo tanto, al hacer los nudos, uno ve 8 hilos. Si hay uno azul, entonces se ven 2. Son 2, porque, como digo, son dobles. ¿Ya? Ese es el talit original. Nosotros andamos trayendo, pero en realidad creo que con la imagen es suficiente. Este hilo, ¿cierto?, azul, en realidad lo que representa en sí es al Mesías. ¿Ya? Es al Mesías. Si fueran estos 8 hilos y nosotros sacamos 2 hilos, tendríamos, ¿cierto?, el 7º hilo. Si consideramos los otros como 6, tendríamos el 7º y tendríamos el 8º. ¿Ya? Que si nosotros pudiéramos decir, claro, efectivamente el azul tiene que ser el Mesías. Tiene que alguien bajar del cielo. Volvemos al concepto del tejelet, del azul. Tiene que alguien bajar del cielo, y ese bíblicamente es el Mesías. ¿Pero para qué? Para hacernos a nosotros una nueva criatura.
Y la nueva criatura siempre, o lo trascendente, lo que es perfecto, siempre estaba asociado en la Biblia con el octavo, con el 8. O sea, no quiero profundizar, pero igual está bonito el comentario, está interesante el comentario, ¿ya? Por eso que existe la última fiesta que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es la fiesta después de Sukkot, ¿cierto? Tenemos un día que es llamado Shemini Atzeret. Shemini viene siendo octavo, ¿cierto? La asamblea, la reunión, y ahí viene el octavo, que también proféticamente puede significar ya que nuestro Mesías le entregue todo a su Padre en los últimos tiempos después del milenio. Por eso que se habla del séptimo milenio, y al terminar el séptimo milenio se entrega al Eterno y comienza el octavo, que es al fin y al cabo la eternidad. Entonces, entre el cordón séptimo, que es azul, y el octavo, ¿cierto? Ahí tenemos un gran misterio. Nosotros como creyentes, en nuestro Mesías, sabemos que Jesús vino a darle la interpretación de la palabra. Dígase ley, dígase Torá. Él le vino a dar el sentido correcto y nos vino a dar, ¿cierto?, de su poder para poder tener la capacidad de guardar estos mandamientos que son tan distintos a la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Así que Él tiene que darnos de alguna forma, en su bondad, en su misericordia, tiene que darnos la capacidad de no solo guardar los mandamientos por guardarlo como quien lo guarda por obligación, sino que ir mucho más allá y lograr entenderlo y lograr valorarlos, ¿ya? Y eso es como más o menos el objetivo de todo esto, ¿ya? Así que vamos a continuar. Ya sabemos que el azul tiene algo, sabemos que hay misterios detrás y cada uno tiene que hacer cierto el esfuerzo para seguir buscando. Ya, todavía no llegamos al manto. Ahora vamos a ir al manto. El manto en sí, y eso tendrías tú que en Samuel. Samuel. Sí, en Samuel. Léelo nomás yo. Samuel, primera de Samuel 24, 8, 11. Primera de Samuel 24, 8, 11. ¿Qué dice? Amén. También David se levantó después, y saliendo de la cueva vio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira, que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Amén. 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 Bueno, y hay una historia también bien conocida, que ustedes saben que Saúl le entró ese espíritu de error, y Saúl perseguía constantemente a David para matarlo. Y en una de estas ocasiones, ¿cierto?, David se acerca a Saúl y lo que hace es cortarle. Le cortó el tzitzit. Ahora, efectivamente, el que lee el mensaje en sí me está explicando, no profundiza en el corte. Él profundiza en decir que yo no tengo mal contra ti porque no te quité la vida. ¿Ya? Pero lo que hizo David, proféticamente hablando, no sé si él sabría lo que estaba haciendo o no, ¿ya? Pero proféticamente hablando, él le cortó los mandamientos, él dañó su casa. Ya, aquí viene el concepto interesante. ¿Por qué razón? Porque con el tiempo el pueblo de Israel, ya se dio cuenta que a lo mejor tener los tzitzit en las vestiduras era como de alguna forma profanar, no se le daba la connotación de santidad o espiritualidad, cosa que nosotros siempre hacemos, ¿cierto?, en cada iglesia. Por eso que uno presenta una congregación, hasta las bancas y las cosas que puedan traer los hermanos, las bendecimos para que quede todo consagrado. En este caso, si era la ropa diaria, obviamente a lo mejor no tenía la misma connotación.
Así que por eso se aparece, ¿cierto? Aparece de alguna forma dentro de la historia el uso del manto. Y el manto es llamado en hebreo talit. Y talit viene de un término arameo. Por lo tanto, si viene de un término arameo, estamos hablando que el manto ya debería haber tomado más forma en el retorno de Babilonia, ¿ya? Pero, bueno, independiente de eso, no soy experto, sino un comentario, ¿no? Aparece el manto y viene de la palabra aramea talal. Talal, que significa varias cosas, entre ellas un manto, pero hay un significado que es, yo creo que es el más correcto de todo, por lo que significó después dentro de las cosas del Señor, ya dentro de nuestro, al llegar nuestro Mesías a nosotros, y es el de tienda, Así que un manto efectivamente, el manto efectivamente es una tienda, una cabaña, pero es como personal. ¿Ya? Así como nosotros tenemos el tabernáculo, ¿cierto?, del desierto, el tabernáculo, ¿cierto?, que era una tienda, ¿cierto?, donde estaban las ordenanzas del Señor y los elementos para el servicio. En este caso, el talit viene siendo una tienda pequeña, una tienda para uno, para la persona y también para la familia. Ya, y ahí aparece el tema de tienda. Entonces, ¿qué al final corta David ahí? Si es una tienda, si la vestidura de esta persona que tenían que hacer los 4 puntos le significaba que tenían que acordarse de los mandamientos, era una casa. Era una casa portátil, ¿me entiendes? Entonces, y vamos a ver en un ratito más, vamos a ver una imagen donde aparece un casamiento judío, y en este casamiento ambos, el esposo y la esposa, se ganan debajo de un talit, de un manto. ¿Ya? Así que el concepto, bueno, aquí lo puso Eric. Ya, aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, un casamiento hebreo y tenemos, ¿cierto?, que ellos están cubiertos en un solo, bueno, no se ve en la imagen a lo mejor, pero ese es un solo talit. No es que hayan dos, pareciera que hubieran dos, pero no, es uno donde ambos, ¿cierto?, están dentro de este manto y están formando lo que se llama, claro, ahí está un poquito más claro, están formando lo que se llama familia. Ya es su casa, eso viene siendo su casa espiritual, así como representa, ¿cierto?, que ellos van a vivir bajo los mandamientos del Señor. También los hiciste ahí tan azul. Van a vivir bajo los mandamientos del Señor. Ella acepta vivir en la casa de él, que es una casa que va a guardar los preceptos de Dios. Y después los hijos van a vivir también bajo ese concepto y esa idea, ¿cierto?, de vivir bajo los mandamientos del Señor. Ya por eso que en un hogar judío hay una mesusa, que al entrar y salir, ¿cierto?, se besa. Tenemos, ¿cierto?, que no se come cualquier cosa. Solamente permitido por la Torá. Son personas que intentan, ¿cierto?, mantener un estado espiritual elevado en cada hogar. Eso es lo que representa en sí el talit. Así que cuando le corta, ¿cierto?, porque no es que el talit sea santificado en sí, sino que lo que santifica el talit son los bordes, porque los bordes y el cordón azul es el concepto de santidad. Esa es la ordenanza. Los pondrás, no habla de una vestidura especial, no, tu vestidura, en cada punta pondrás, ¿cierto?, estos sisit, estos cordones, estas borlas, ¿ya? Entonces, eso es lo que santifica el talit, ¿ya? Así que, bueno, yo últimamente hemos visto en varios lugares, ¿cierto?, gente que usa el talit en un culto, pero comen cerdo. Entonces uno dice, no, pues ahí el talit no sirve absolutamente de nada, pues, si no es un atuendo, no es un atuendo para alguien que no guarde. Porque se supone que es una tienda, vuelvo a repetir, es una tienda. Y en esa tienda, si tiene esos bordes, si tiene esos cordones, el que lo usa debe saber
¿cierto? Que al menos va a intentar ¿Verdad? guardar lo que representa esta tienda, ¿cierto? Que es una tienda santificada. Por eso el Señor dice, para que vas a vestirte así, vas a poner los cordones, porque yo soy santo, vosotros también sois santos. Eso es lo que así empieza el tema. Y luego dice, yo, el Señor, ¿cierto? Vuestro Dios. ¿Ya? No, está interesante, ¿ve que está tomando una forma distinta? Ya, eso es la idea de todo esto. ¿Ya? Ya, Andrés, ¿qué tú tienes que ver? Gracias a él. Tengo Ezequiel 8:3. ¿Y el otro? Y tengo Hechos 15, la sombra de Pedro. Ya. Y el manto, cuando rogasen tocarle el borde del manto al... Ya, Sí. lee esa. Eso está en Mateo 14:36. 36, ¿sí? Mateo 14:36. Léete eso nomás y después ya vamos a llegar porque... Mateo 14:36 dice así en nombre del Señor. Y le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ya, y aquí ya entramos netamente al tema de nuestro Señor. Teníamos otros textos, pero no creo que sea necesario. Con todo lo que hablamos ya está claro. Ya, pero aquí en Mateo, que lee el hermano Andrés, ¿cierto? Dice que la gente... ¿Lo puede repetir, Andrés, por favor? Dice así en el nombre del Señor. Y le rogaban que Y le rogaban. y le rogaban ¿Sí? que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ya, ahí tenemos un texto claro. Ahora el mismo lo tenemos en Marcos, en el capítulo 6, verso 53. Dice, terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos el lecho y donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ya, aquí ya no solo tenemos la mujer del flujo, aquí se añade que mucha gente, muchos enfermos, incluso gente paralítica y todo lo demás, ¿cierto? Los ponían en las calles y pasaba, ¿cierto?, nuestro Señor, y lo único que querían ellos es tocar el borde de su manto. ¿Por qué entonces ellos querían tocar el borde de su manto? ¿Qué sabía el pueblo judío? Que usted no sabe y que nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué conocía el pueblo judío, ¿cierto?, de los tzitzit? Al parecer mucho más de lo que hemos hablado. Y fíjense que esto es bien interesante, porque efectivamente todos los rabinos, y al parecer el pueblo en general, los hombres tenían el precepto de guardar el uso, ¿cierto?, de los tzitzit, ¿cierto?, que son los nudos, es este cordón que cuelga, ¿cierto?, que representan los mandamientos de Dios. ¿Ya? Ahora, efectivamente alguien me puede decir, sí, a ver, pastor, está interesante, pero resulta que la Biblia no dice que son cordones, no dice que son 5, no dice que son 8 hebras, o en este caso 4 hebras, 2 lados, no dice. Sí, pues no lo dice. ¿Ya? Pero sí, entiéndase, para forma de defensa, entiéndase que en época de nuestro Señor, está claro históricamente y arqueológicamente de que ellos usaban los tzitzit. Y aquí el mismo texto lo dice. Ahora alguien puede decir, sí, pero a lo mejor no tenían uno. Es que es muy difícil que no los tuvieran. ¿Ya? De hecho, el rabinato siempre cuidó de que esto fuera así. Siempre cuidó que se fueran los 5 nudos. Al menos los 5 nudos, ¿cierto?, estuvieran en las vestiduras que ellos usaban, en este caso el talit. Ya se usaba el talit. Y el Señor va a hablar de ello en un texto que lo vamos a leer, que me lo buscas tú mientras tanto, Jonathan, Mateo 23, 37. No, ese no es. Mateo 23, 37 no es. Este sería... Dame un segundito. Lo tenía por aquí. Ya, pero si no lo encuentro... No sé dónde lo dejé.
Ya, pero el texto cuando los judíos, el Señor les dice, para que lo busque Andrés, el Señor les dice que ensanchan su filastería. Busca, ensanchan su filastería y ahí te va a aparecer el texto. Ya, entonces, volviendo al tema, aquí estaba. Estos cordones efectivamente ya eran usados, se aceptaba. Si el Señor hubiera tenido otro tipo de cordón, yo creo que lo primero que lo hubieran dicho, porque los judíos todos andaban buscando en qué acusarle. ¿Ya? Al Señor no lo vieron trabajando en sábado, la gente tiene que entender eso. Él no andaba trabajando en sábado porque lo hubieran acusado de eso, entiéndase. Al Señor lo acusaron de sanar en sábado, que para el judío era considerado un trabajo, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque era un trabajo sacerdotal. Y entiéndase, mis hermanos y amigos, ¿ah? Entienda para que no se confunda. Los sacerdotes trabajaban los 365 días del año. Sí. En el templo no había Shabbat. Todos los días ellos sacrificaban, todos los días hacían la ofrenda, todos los días tenían que ver el tema de la menora, todos los días. Y cada sábado se cambiaban los panes de la proposición. Así que ellos trabajaban. El Señor andaba haciendo un trabajo sacerdotal. Por eso que la ordenanza de Shabbat, de sábado, cuando aparece, ¿cierto?, en el libro del Éxodo, ¿cierto?, y luego en Deuteronomio, con los 10 mandamientos, dice, no harás trabajo de siervo, de siervo. Y ahí, ¿cierto?, se sacaron interpretaciones erróneas que nuestro Señor, obviamente, con su forma de ordenar, con su forma de hacer las cosas, Él entregaba su doctrina. Y Él decía, no, si yo, ¿cuál es el problema? Si te cae un asno, se te cae ¿cierto?, al hoyo o alguna oveja o lo que sea, ¿acaso tú no la sacas, aunque sea sábado? Lo hacían. Lo hacían. Y el Señor le decía, bueno, y yo que estoy sanando a la gente, que son más que esos animalitos, por hermano. Entonces, el problema estaba, ¿cierto?, en la interpretación de los rabinos, en la interpretación. No en sí un problema con Dios, no había un problema con Dios. Él estaba haciendo un trabajo sacerdotal. Por eso que él pasaba, incluso en el Shabbat, dice en otro texto que era el Shabbat, y eran sanos. ¿Lo encontraste? Mateo 23. Ya. Ahora te lo digo al tiro. Entonces, ¿el 23.5? 23.5. Oh, lo tenía aquí. Ya. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos que ellos ya usaban esto. Y el sisir del Señor no era distinto al otro sisir, como le digo, ya hubiera un comentario, él está haciéndose sisir distinto o filastería distinta, que viene siendo los tefilín. Y no, el Señor en ningún momento fue acusado de esto. Y el Señor nunca vio como algo malo esto. Al contrario, hermano, si usted va y lee aquí conmigo, todos juntos, disculpe que se lo diga así, porque de repente como que uno se cansa un poquito. Pero si lo leemos todos juntitos en el Nuevo Testamento, que lo único que querían era tocar el borde de su manto, y usted habla en contra del tzitzit, en contra del talit, ¿no le parece a usted que está haciendo algo que no debe hacer? ¿No le parece a usted que está siendo insolente, quien sea que lo diga? Porque el texto habla que es algo positivo. ¿Cómo yo después de leer la sanidad de la mujer de flujo de sangre? ¿Cómo yo después de leer que venían los enfermos? Gente podrida, gente enferma, gente con miles de males. Y solo querían tocar el borde de su manto y todos eran sanos. O sea, como diciendo, Dios diciéndole a usted y diciéndome a mí en el texto, pero de frente, que Él estaba en el tzitzit. Ahora uno dirá, claro, pero era tzitzit del Señor. Sí. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, honrar a nuestro Mesías, porque Él sí era un guardador de los preceptos de Dios. Sí, Él entendía el misterio de cada precepto. Entendía la razón de por qué Dios dijo lo que dijo. Los hicieran igual que el otro rabino, pero el otro rabino no entendía estos misterios, y eso es lo que no elevó el talit de ellos. Pero el Señor sí.
Los judíos ayunaban mucho, pero ¿quién ayunó 40 días y 40 noches? No, el Señor no, el Mashiach. Entonces se tiene que entender así el asunto. Ya, mire, hay una parte cuando el Señor no habla sobre la filastería y sobre el tzitzit, ya, y lo habla como una forma de reprensión, pero no es el mandamiento. Y lo vamos a leer para que no quede ahí en el aire el texto. Ya, léelo, Andrés. Mateo 23:5, dice así en el nombre del Señor. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ya, lo repito, 23, ¿cuánto? 23:5. 23.5. Ya, el Evangelio de Mateo 23.5. Por favor, búsquelo, por eso hacemos estos programas. Para que usted compruebe que estamos hablando de los textos cerrados. El Señor reprende en este caso, ¿cierto?, a los fariseos, a los que estaban a cargo del culto fuera del templo, el culto sinagogal, se puede decir, y también influían también en el templo. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Ellos van y el Señor le dice, ustedes ensanchan su filactería. La filactería en realidad es una mala traducción en griego, en realidad, una mala traducción. Pero es el tefilín que viene de tefilá, que es una caja que se usaba para las oraciones, que tenía esa caja dentro porciones de la Biblia, porciones puntuales de la Biblia, y se amarraba junto al brazo, y eso también es una ordenanza que está en el texto. Pero cuando él toca dice ensancha la filactería y después Y extienden los flecos de sus mantos. Está hablando de los cisitos. Entonces como diciendo el Señor, ellos van y como para hacerse más santos, ¿cierto? Más santo, si tendría una cuarta, digamos, por decir algo, una cuarta, el sisí de un talí normal, el fariseo andaba trayendo de 2 cuartas. Como diciendo, no, es que nosotros somos distintos. Nosotros no tenemos con los sisís como esta gente pecadora y toda la cuestión. ¿Ya? Y el Señor obviamente reprende eso porque no tiene sentido. No tiene sentido hacerse una tremenda caja en la frente, ¿cierto? Si tiene lo mismo, solo por hacerse visto, solo para demostrar que son otra cosa. ¿Ya? El Señor pudo haber hecho, vamos a decir, mira, yo tengo los sisís normales, pero resulta que la gente lo toca y sana. Así que está pero interesante. Esa es la única reprensión que el Señor hace sobre la filastería y sobre, ¿cierto?, las borlas de tzitzit. Ya es la única reprensión que hace, pero no al mandamiento. Por eso que la gente tiene que leer bien. No toca el mandamiento, porque el Señor no puede tocar el mandamiento de su Padre, porque es su Padre el que lo hizo. ¿Ya? Y él está totalmente de acuerdo y él exalta el mandamiento sanando a los enfermos. O sea, por favor, no hay discusión en esto. No hay discusión. No es culpa suya ni culpa mía. Yo decía en el Evangelio, nunca conocimos un talit. Recuerdo que la primera prédica lo hizo nuestro obispo, lo hizo, no sé si hace 18, 19 años, 20 años, más o menos. Y recuerdo que fue también en un bautismo, y recuerdo que fue... Y presentó el talit con el texto de la mujer de flujo de sangre. ¿Ya? Así que tampoco es algo que para nosotros es algo muy antiguo, ¿no? Es relativamente nuevo. Pero cuando se predicó, muchos de nosotros también lo aceptamos y otros también estuvieron en desacuerdo, eso es normal. Hasta que llega más información, hasta que llega más conocimiento, hasta que encontramos estos textos, porque antes no nos interesaba. Lo leíamos y no nos interesaba. Usted en su casa, mejor, ¿cuántas veces ha leído esto? Hay hermanos que leen toda la Biblia y pum, pasan de largo porque no les interesa. Pero cuando nosotros venimos y le decimos, no, mire, que fíjese que los enfermos solo tocaban el borde del manto y eran sanos. No es un amuleto. O sea, también tenemos que explicar eso, si no es un amuleto. ¿Ya? Es que el Señor estaba y había honrado el precepto del tzitzit, al punto que de él salía virtud y poder. ¿Ya? Virtud y poder. Así que ahí tenemos ese texto, ya está interesante, está bonito el texto. Y el Señor en ningún momento él pelea con esto ni nada por el estilo. ¿Ya? Ahora vas a leer tú ¿qué tenías que leer? Marco. ¿Ya?
de la mujer del flujo. Sí, Marcos Ya. 5:25. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Mire que estábamos en el Marcos 6, 56, y un capítulo antes, en el 5, tenemos la historia, ¿cierto?, de la mujer del flujo de sangre, y léelo del 21 hasta que el Señor se detiene y le habla a ella. Ya, sería hasta 34. Ya, Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Miren, lo vamos a leer rapidito ahora también para el Evangelio. ¿Tú buscas Lucas mientras tanto, Andrés? Y yo voy a leer el Mateo 9, 18, que es más o menos lo que dice. Claro, tiene algunas variantes pequeñas, pero dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso no aparece en nuestro Evangelio, ¿no? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde. Aquí aparece borde, ¿no? El borde de su manto, que es el tzitzit, el mandamiento del Señor, para que se entienda, el mandamiento del Señor, ¿ya? Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Sigue tú con el Lucas. Lucas 8:40. 8:40 al 56. ¿Sí? Cuando vio Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogase que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que así salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque a causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ya, aquí tenemos 3 evangelios ahora. Y ahí, bueno, tienen la imagen ustedes, ¿cierto? Que aparece ahí, que está bien gráfica, ¿cierto? Y ahí aparece esa mujer, que en medio de todo, ¿cierto? Va y lo que ella quiere tocar es el borde. Eso es, pues.
Eso es lo que está colgando del borde del manto del Señor. ¿Ya? Y al tocarla, inmediatamente salió poder de... Jesús no dice del manto. Eso es interesante. Jesús no dice que salió poder del tzitzit. Él dice, salió poder de mí. O sea, quiere decir que él estaba totalmente conectado con todo lo que él tenía encima, ¿cierto? Con el atuendo, con la ropa, con todo lo que le rodeaba, ¿cierto? Era santificado, apartado y salió poder de él y ella, ¿cierto? Fue sana. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Eso es lo que nosotros queremos decirle y que no se sienta mal, mi hermano, si ha predicado otra cosa en su congregación. Vaya y sume esto. Vuelva a predicar el mismo mensaje, pero súmelo. Vaya número 15. ¿Ya? Vaya número 1537 y va a ver usted que eso es lo que verdaderamente tocó esa mujer. Y eso es esa obediencia al mandamiento que nuestro Señor hizo, porque el Señor sabía que debía usar en sus 4 puntas un tzitzit como ese, ¿cierto? Y lo usó, y ese fue el instrumento para que esa mujer, ¿cierto?, pudiera recibir la sanidad. Por supuesto que esto es un misterio más. Esa mujer representa algo, ese momento representa algo, los tzitzit representan algo, y podemos sacar un sinfín de predicaciones de esto. O sea, eso está claro, ¿ya? Pero dentro de lo simple, tenemos que entender que ese tzitzit no está colgando ahí por casualidad. Y tampoco es casualidad de que ella haya deseado tocar ese tzitzit, ese borde de ese manto. Porque sabía que si solo lo tocaba, por eso le digo, esta gente tenía un conocimiento para muchos cristianos aún más elevado. Es como que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero no logramos sacarle todo el provecho porque efectivamente estos textos lo hemos pasado de largo tantas veces. ¿Ya? Y es un problema. Así que con el tiempo, digo yo, ¿cierto?, más de algún pastor, algún hermano con un instrumento, no lo sé, se irá a perfeccionar, a quedar a la altura, ¿cierto?, de santidad y de todo lo que tenga que ver con el misterio del tzitzit. Y alguien lo va a tocar y a lo mejor van a sanar también. ¿Ya? Lo importante es que la honra, que la gloria, que la alabanza correspondan a quien dio el mandamiento. ¿Ah? Porque a él es a quien hay que alabar, al que dio el precepto. ¿Ya? Esto es de suma importancia porque si no estaremos perdidos. ¿Ya? Lo que tiene que evitar un pastor, lo que tiene que evitar un instrumento es que sea adorado, porque entraría, ¿cierto?, a ser un instrumento de idolatría. Por eso que el Satán quería pelear el cuerpo de Moisés y otras cosas más. Ya, hemos avanzado. Ahora, siguiendo la misma línea, porque uno podría decir, ya, bueno, nuestro Señor partió, Él ya vino a cumplir la ley, ya como que la ley ya no está, ya que como el tzitzit ya no sirve, ya nadie más lo usó, ahora tienes el trabajo tú de leer el libro de los sellos, y nos vamos a encontrar con otra situación que es bien interesante, y aunque no es tan explícita, ¿cierto?, como este texto que acabamos de leer, ¿cierto?, tenemos una historia de Pedro, ¿ya? Y yo voy a seguir hablando del tema. Tú. Bueno. Hechos 5, ¿Sí? 15, 16. Dice así el nombre del Señor. Vamos a leer del 12. Del 12 voy a leer, pastor, hasta el 16. Y por la mano de los apóstoles que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Ya, aquí tenemos como una repetición, que es lo bonito, porque uno dice, bueno, nuestro Señor cumplió su palabra, porque nuestro Señor dijo, yo me voy, ¿cierto? Pero os conviene que yo me vaya. Y yo enviaré ¿cierto?, al Consolador. ¿No? Y eso es lo que ocurre aquí. Pero aquí hay un asunto bien interesante que dice que la sombra de Pedro sanaba. ¿Ya?
en el libro de los sellos también, me parece que en el 7, traté de buscarlo ahí, cuando aparece Pedro, me estoy acordando ahora, Pedro es librado de la cárcel, ya, si no un poco más adelante, Pedro es librado de la cárcel, y él dice que se cubre con su manto. Entiéndase, compréndase que es el manto talit, ya que el pueblo usa. Pedro siguió usando el talit, siguió usando el manto porque es un precepto, es un mandamiento del Señor, que nuestro Mesías lo usaba. Es suficiente con que Yahshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, lo hubiera usado para que yo lo use. Yo no necesito más. ¿Ya? Pero yo creo que hay muchas personas que sí necesitan más para poder a lo menos aceptar hacerlo o no hacerlo. ¿No encontraste? Sí. Ya léelo. Hechos 12. Ya, el Hechos 12, Hechos 12. El 8, justamente el 8 El dice, 8. le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Claro, y después Pedro sale, ¿cierto?, de la cárcel, y eso fue en una fiesta, en el último día de la fiesta de los panes en la hora. Ya. Otro mandamiento, manto, se lo coloca, el ángel le dice que se lo ponga, ¿cierto? Y quedó como invisible y logra salir del asunto. Pedro, cuando pasa por ahí, uno dice, la sombra de Pedro, como si Pedro anduviera con manga corta o anduviera con chorro. No, sí, que no es la sombra de él como persona, ¿ya? Es que el hombre estaba cubierto con su manto, ¿ya? Y ya hay un texto que es el interesante aquí, que es el Salmo 91. En el Salmo 91, que en una época las iglesias lo repetían y se lo hacían de memoria. De hecho, yo me lo sé de memoria por eso, por los cultos antiguos, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo una tienda, bajo, ¿cierto?, sombra del Omnipotente. Eso es el talit. Viene siendo la sombra del Omnipotente, con que se cubre. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro Mesías caminó, tocaban el borde de su manto, de su tienda, se agarraban a su tienda, entiendas así. Ahora, voy a volver a graficar más o menos lo que significa. Cuando uno hace una tienda, en este caso en el desierto, donde sea, ¿cierto? Y toma, bueno, antiguamente, yo recuerdo cuando niño, no se usaban las carpas. No, yo creo que la gente que tenía más dinero a lo mejor, pero no era el caso nuestro. Entonces cuando íbamos nosotros a acampar uno llevaba, ¿se acuerdan? Llevaban la frazada. ¿Y qué hacían con la frazada? La amarraban, ¿cierto?, en las puntas de los árboles, y debajo se dormía y se trataba de cubrir un poquito más con ramas para poder pasar la noche. ¿Qué ocurría ahí? Ocurría que eso es una tienda, pues. Eso es una tienda. Ahora, si yo cambio esto y ahora es un talit. Es un talit, que es una tienda. Pero la tienda que nosotros usamos, que hacíamos con frazada y toda la cuestión, no tenía ningún valor más que cubrirnos. Pero si esa hubiera tenido colgando los cisitos, entonces significa que dentro de esa tienda, los que vivían y moraban ahí, moraban y vivían bajo los preceptos de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Reino de los cielos. El Malchut Shamayim, el reino de los cielos, es vivir cubierto por leyes, guardados por mandamientos, lo que hace que la sociedad pueda subsistir hasta en sus peores tiempos. ¿Ya? Por decirle algo, la bandera de Israel, si ustedes la miran, tiene un Magen David, ¿cierto? El escudo de David al centro, y tiene dos franjas azules, tajalet. Pero esa bandera se hizo, el que lo hizo, que se critican mucho, ¿cierto?, a estos personajes que hicieron esto, poco menos como ateos, pero no eran tan ateos, parece, porque ellos recordaron el talit, ¿ya? Y tomaron la bandera del talit. Si el único problema es que no le pusieron los sisit nomás. Pero es un talit, pero es un talit sin sisit. Hubiera sido hermoso que hubieran dejado el talit con sisit, ¿ya?
Pero ellos sabían que el mandato decía, cuando veáis las franjas, ¿cierto? Cuando veáis los bordes, ¿cierto? Y el cordón azul, os acordaréis de todos los mandamientos, de todos los estatutos, todas las leyes, todas las ordenanzas que nuestro Dios hizo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer un reino que permaneciera en el tiempo. El pueblo de Israel lamentablemente no le hizo sisido a la bandera, no los tiene. Pero cuando llegue el Mesías, ahí seguramente lo tendrá, ¿ya? Porque será todo el pueblo de Israel, vendrá a ser como la gran tienda de este mundo, donde cualesquiera puede venir y agarrarse de eso, sí. Y el que se agarra, ¿qué va a pasar con él? Va a ser sano y va a ser salvo. Eso es, pues, y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros también, pues. Pero ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Ahora, el manto de Yahshua, de Jesús de Nazaret. Él viene, nuestras congregaciones, ¿cierto? Y las congregaciones que guardan los mandamientos del Señor, todos deberían tener, ¿cierto?, los sisit colgando, y la gente que venga tiene que tomarse esos sisit. Y entrar y decir, no, yo ahora quiero vivir aquí, quiero morar bajo la sombra de los omnipotentes, con todos sus beneficios. Pero también hay deberes. También hay obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Conocer los preceptos de este reino. Conocer la voluntad de Dios en este reino. ¿Ya? Este reino no se manda, no lo mandamos nosotros. El reino de los cielos, ¿cierto? El Malhut Shamaim tiene los preceptos de Dios ahí a la vista de todos nosotros, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Por eso entonces, cuando Pedro pasa pasa con su manto, y es la sombra del sisita. ¿Por qué? Porque ahí están los mandamientos. Amén. Ni siquiera lo tocaron ahora. Es la sombra. Es la sombra que trae la tienda de Yahshua de Nazaret, que es el rey. Pero el rey, nuestro Mesías, fue sometido a su Padre Celestial. Por lo tanto, trae todos los beneficios. Así que solo la sombra de Pedro, que era un seguidor, alguien que Dios viene, ¿cierto? Porque la palabra hebrea para apóstol es Shaliach. Y Shaliach significa enviado, pero enviado oficialmente, es un oficial enviado con el timbre, con la venia del rey. Directamente enviado del rey. Por eso que cuando Dios habla con Pedro, en el Evangelio de Juan, al final, le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Otra vez, apacienta mis corderos. Y luego apacienta mis ovejas. Así que él pasa, va caminando, y ahora viene con el sello de Dios, viene con la voluntad del Padre Celestial, y la voluntad del Hijo, y la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es lo que produce la sanidad. Honra, gloria y alabanza para nuestro Señor. Porque era una forma de decirle al mundo. Por eso que el pueblo amaba a la gente. Otros no querían juntarse con él, pero está claro que por causa de no tener problemas con los judíos o fariseos, en realidad, no lo hacían. Pero el pueblo en sí los alababa, eran buenas personas, no eran personas malas, no eran personas, ¿cierto?, que hacían daño, no había ningún problema, se sanaban los enfermos. Amén. La gente hablaba de Dios con denuedo, con alegría, con sencillez. No era la palabra del Señor no estaba vetada a un grupo, sino que ellos con todos conversaban y con todos les enseñaban. Ahora, no lo que el fariseísmo decía, sino lo que el maestro, nuestro maestro, decía. La ley de Dios es perfecta. Y aquí donde está chocando la iglesia evangélica. La ley de Dios es perfecta. Los que no somos perfectos somos nosotros. ¿No? Demasiados años la gente predicando cosas sin entender el fondo del tema. Demasiado superficiales. Todo terminaba en lo mismo. Una sanidad de un milagro. Pero detrás de esto, ustedes que han visto este programa, yo espero que más de algunos se alegre, como yo me alegré cuando yo escuché el mensaje del Talit. Que haya uno que se alegre como yo me alegré. Lo encontré fascinante, hermoso. Conocer de Dios, conocer de su bondad y conocer que Él es tan perfecto que está dentro de los textos del misterio. ¿Cómo Dios va a decir, hagan esto en su ropa y eso va a quedar como en el olvido? ¿Cómo tan pobre, tan poco valorada es la palabra del Señor?
Si Él va y ve una ordenanza, esa ordenanza trae beneficios, trae bendición, trae frutos, trae obediencia. Eso es. Amén. Eso es la palabra del Señor. Amén. ¿Ya? Bueno, en este momento yo creo que vamos bien. Amén, Señor. Vamos bien, está bonito, el mensaje se puede... no lo encuentro pesado. Yo pensaba, para mí este es un mensaje muy no me siento digno de predicarlo, pero hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Dios quiera que mañana ustedes mismos o algún pastor lo predique con más pasión, con más alegría y agradecimiento al Señor, porque el talito todavía lo tenemos. Y aunque el demonio se encargó de quitarnos todas estas cosas, con la ayuda de Él los vamos a recuperar. Y vamos a recuperar todo lo que Él quiere. No solo lo que nos podría convenir, sino todo lo que Él quiera, y es mucho. Y hartas cosas todavía. ¿Ya? Y según va creciendo la iglesia y va creciendo, ¿cierto?, nuestra fe, seguramente veremos y sentiremos cosas, y el demonio ya va a dejar de reírse de nosotros. Ya el demonio se va a sentir, ¿cierto?, oprimido con tanto conocimiento que el Señor en su piedad y misericordia nos va a conceder. ¿Ya? Porque al fin y al cabo, entiéndase que esto es para honra, gloria y el avance de su nombre. Y en realidad, el que anda buscando su propia gloria, que nunca encuentra esto. Así sea, Señor. El que anda buscando, ¿cierto?, ser famoso, que nunca encuentra esto. Amén, Señor. Amén. El que se besa la mano escondida, como decía Job, que no lo hacía. Pero el que lo hace escondida, el que se besa la mano escondida, ese que nunca encuentra esto. Pero los temerosos del Señor en las congregaciones, los temerosos de Adonai, los temerosos del Dios de Israel, que puedan tener la oportunidad, ¿cierto?, de conocer, de sentir, de vivir espiritualmente todo esto. Espiritualmente, entender la voz de Dios, valorar, apreciar y respetar la voz de Dios. Quiero terminar, nos queda media horita, ¿ya? Excepto, le voy a dar la oportunidad a los chiquillos, que a lo mejor quieren decir algo, para yo después dedicarme con el último texto que tengo. Andrés, que te bendiga, después le da la oportunidad. Amén, que el Señor los bendiga. Saludos a todo el pueblo, ¿cierto?, que nos está viendo en las pantallas. Mientras hablaba nuestro pastor, ¿cierto?, meditábamos en todas las cosas que los textos nos hablan a través, y que el Señor nos habla a través de los textos. Y yo meditaba y pensaba y decía yo, ¿cuántas veces a nosotros en la iglesia nos predicaron y nos mostraron este texto de aquella mujer con el flujo de sangre? Y nos hablaban y nos decían, ¿cierto?, que teníamos que estar con el Señor, que ella que se acercó al Señor, ¿cierto?, tocó el borde de su manto para ser sanada. Hoy en día en este estudio, ¿cierto?, en este programa, se les dio o se mostró la base de la cual, de qué y de dónde se afirmó aquella mujer. ¿Y de dónde nosotros tenemos que afirmarnos hoy en día? De los mandamientos del Señor. Hermano, está en pie. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento y lo estamos enlazando con el Antiguo. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos predicadores, que bendiga al pueblo del Señor, para que ellos puedan lograr entender, y nosotros lograr entender, de poder enamorarnos aún más del mandamiento, de lograr entender qué es lo que significa estar bajo la sombra de nuestro Señor, de lograr entender cuál es el significado, ¿cierto?, de los flecos, de los bordes, del talit, de los tzitzit, qué significa para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos, poder estar bajo el alero de nuestro Señor. Hoy hemos aprendido y hemos podido ver aquel texto de otra manera, de otra forma. ¿Ya? De tocar el borde del manto del Señor para ser sanado, de poder estar bajo el alero de nuestro Señor. Yo quiero que el Señor more en mi hogar, que more con mis hijos, que more con mi esposa. Pero para eso yo como hombre, como varón, como cabeza de hogar, tengo que estar firmes, agarrados en el alero de nuestro Señor, en los tzitzit, en los bordes.
Hemos visto los textos, Mateo, Marcos, hemos hablado de Lucas, lo hemos visto en Números, Deuteronomio. Hay varios textos, hermanos. Indaguen en las cosas del Señor, hermoso. Cada vez que uno va leyendo va aprendiendo cosas nuevas y aprende cosas nuevas. Antes yo no tenía este texto y no lograba comprender bien el por qué la mujer quiso ir a tocar aquel borde. Hoy en día entiendo que aquella mujer sabía que al tocar el borde del Mesías, de Dios, ella iba a ser sana. Y por su fe, ella fue salva. El Señor ahí le dice que fue salva, no fue sanada, fue salva. Aún mayor la sanidad que el Señor le dio ahí en su vida. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, bendiga a cada uno de ustedes, valoren este estudio, valoren, vuelvan a verlo, anoten en sus cuadernitos ahí, busquen los textos, hermanos, busquen, indaguen. Marcos 6:56 habla lo mismo, que dice: donde quiera que entraran las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y lo rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Mire, hermanos, qué hermoso y maravilloso. Lo vemos en Mateo, Marcos lo dice nuevamente. Yo quiero tocar el borde del Señor. Quiero agarrarlo y no soltarme de Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, hermanos, en la vida. Si los mandamientos el Señor los hizo para el bien nuestro. Miren cómo el Señor va a querer que nosotros andemos robando. Cómo el Señor quiere que nosotros cometamos adulterio. Cómo el Señor va a querer que nosotros no respetemos a nuestros padres. Y el mandamiento nos manda a honrar a nuestros padres, a nuestras madres. El mandamiento nos envía a honrar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. El mandamiento, hermano, nos alivia y nos ayuda el diario vivir. Que el Señor los bendiga. Esa sería mi oportunidad, pastor. Amén. Yo intenté que sí. Amén. Bueno, primero que nada, agradecer a Dios por esta oportunidad, la cual Él me da de poder estar aquí, ¿cierto? Y poder escuchar los textos sagrados y cómo nuestro Mesías se manifestaba sanando, ¿cierto? Y ver cómo la gente buscaba a este maestro que traía algo especial, que era distinto a los que estaban en esos tiempos. La palabra es tan clara que, como decía nuestro hermano Andrés, había muchos enfermos que tomaban los zigzag del maestro. Pero hágase una pregunta: ¿por qué todos iban a tocar los zigzag del maestro y no iban a tocar otra parte? Hay que pensar, hay que meditar, porque ahí había algo especial. Ahí estaban los mandamientos del Señor. Y quiero hablar de un texto en especial de Malaquías 4:2. Dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra alas en hebreo significa kanaf, ¿ya? Y eso significa el borde del manto, o el extremo de la vestidura. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el borde del manto es algo especial. A que hoy día a lo mejor el Señor lo está invitando a que usted toque ahí el borde del manto del Señor. Yo no sé, a lo mejor hay mucha gente que está sufriendo como esta mujer de flujo de sangre. A lo mejor hay hermanos que están viviendo una situación difícil como esta mujer. Y hoy día Dios le está dando la oportunidad que usted se acerque y tome lo que se le está enseñando. Que se aferre a esto y tenga fe. Aparte de que la gente fue sana, Dios también le ofreció una salvación. Entonces esto es importante, mi hermano. En las iglesias hoy día se enseñan cosas tan extrañas. Hoy día la iglesia está perdiendo su identidad. Ya no sabemos si en realidad somos iglesia las que estamos alabando a este Dios vivo, o somos discoteca, o estamos haciendo las cosas del mundo y no lo que está escrito en su palabra. Hay que atesorar lo que Dios quiere que hagamos. Por algo Dios dejó sus leyes, sus mandamientos. Dios nos quiere amarrar. ¿Para qué? Para que habitemos en santidad, la cual es necesaria. Hoy día podemos ver, ¿cierto?, cómo el mundo se corrompe.
Y esto también está llegando dentro de las iglesias. El demonio ha tomado gran terreno en parte dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Pero si a lo mejor el conocimiento se ha dado y usted no lo quiere tomar. Por eso es importante tomar lo que se enseña y pedirle al Señor, en oración, en ruego, en ayuno, para que Él pueda mostrar. Si usted es humilde, siempre Dios va a estar ahí para mostrarle. Así que yo agradezco esta oportunidad la cual el Señor me ha dado y gracias, pastor. Amén. Bueno, Dios bendiga los comentarios de los hermanos. Bueno, iba a hablar de un tema, pero en realidad lo dejo para otra ocasión. Quiero solamente volver a ver este tema. Bueno, el hermano Jonathan hablaba, ¿cierto?, de la palabra canaf, creo que es la palabra. Sí. Y aquí viene siendo, ¿cierto?, se traduce también como borde, pero también es sala. La ala, porque cuando dice, ¿cierto?, que el Señor traerá salvación en su sala, se está refiriendo efectivamente a este tipo de sanidad. Pues, al menos eso es lo que dicen los estudios sobre ese comentario, o sea, sobre ese texto. Los comentarios que hay se refieren a que nuestro Señor traía salvación, ¿ya? Pero claro, salvación es como una idea de entregar la vida, de purificación, de cambio de vida, pero lo que nosotros tratamos de este programa de enfocar sobre todo es que es una tienda gigante que está en los 4 puntos cardinales. Ahora agarremos el talit, lo colocamos como tienda, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste, está por toda la tierra está el manto del Señor, ¿ya? Y si usted quiere vivir debajo de este manto, que vendría siendo la sombra del Omnipotente, de este reino celestial. Recuerda que el Señor siempre habló de eso, dice el Malhut Shamayim. De hecho, el programa nuestro se llama así porque dice, cuando tú vayas a una casa, ¿cierto?, decid Shalom Aleichem. Ese es como el texto original. Nosotros Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. En hebreo vendría siendo junto en la M final con de Shalom, con el comienzo que es vocal A. Shalom Aleichem, lo que vendría diciendo la paz sea con esta casa, con ustedes. Y dice que el Shalom va a recorrer la casa, ¿cierto?, buscando un hijo de paz, dice. Un hijo de Shalom. Y si lo encuentra, se posará sobre él. Y si no lo encuentra, volverá a ti. ¿Ya? Pero ¿qué estaban diciendo aparte del Shalom Aleichem cuando entraban en una casa o entraban en una ciudad? Lo que estaban ellos llevando era el reino. Pero no era el reino, ¿cierto?, un reino cualesquiera. ¿Ya? Era el reino de los cielos, ¿cierto?, que había llegado a su tiempo, a su lugar, que se había posesionado, ¿cierto?, a través de nuestro Mesías Yahshua de Nazaret. Él era el rey. La bendición de Dios estaba sobre él, por lo tanto él ahora iba a ser un reino. Y ese reino tenía que ser cubierto por un manto. ¿Ya? Por un manto, así como la nube cubría, ¿cierto?, al pueblo de Israel en el desierto, este manto, ¿cierto?, estaba sobre todos aquellos que se dicen ser creyentes en Yahshua de Nazaret. El que cree en él, entiéndase que para llegar a Dios, para nosotros, en el nuevo pacto, no hay forma si no es por Yahshua de Nazaret. Amén. No hay ninguna forma, está prohibido. Nadie puede llegar al Eterno si no fuere por Él. Amén. Él es nuestro puente, amén, Él a quien nosotros honramos todos los días. Amén. Si pudiéramos hacer algo bien, la honra sea de Él. Si hiciéramos algo mal, la deshonra es nuestra. ¿Cierto? Amén. Pero la honra es de Él por todo lo bueno que podamos hacer. Amén, porque Él, ¿cierto?, es el que lo merece. ¿Ya? Y entonces Él venía con el reino, con el Malhut Shamayim. Malhut es reino, Shamayim cielo. Él venía con el reino del cielo, él venía con el reino de Dios porque tiene ese nombre, el reino del cielo, el reino de Dios. Pero como les digo, este reino tiene que tener leyes. No existe un reino sin leyes. Imagínense usted un reino sin leyes. ¿Ya? No, esto es totalmente ordenado. Lo que pasa es que a lo mejor nunca se lo explicaron cuando usted llegó al Evangelio. Pero sí le explicaron ciertas cosas. Usted viene, el Señor ahora le va a ir cambiando la vida, decían. Va a tener que llegar a las aguas del bautismo, van a ser una nueva criatura y luego usted va a empezar a trabajar en la obra, va a empezar a predicar, va a empezar a orar por los enfermos, va a ser parte de la comunidad. ¿Ya? Pero a lo mejor tampoco sabía el pastor
que había que empezar bien, pues había que empezar diciéndole, ¿sabe qué? Usted ahora es parte del Malhut Shamayim, del reino de los cielos. Y en este reino hay leyes. Aquí están, la palabra del Señor. Amén. Usted seguramente va a caer en varios de estos preceptos, pero el Señor le va a ayudar para ir limpiándose, para ir ordenándose, al punto, ¿cierto?, que pueda usted ser parte de esto, vivir bajo la sombra del Omnipotente, vivir con Él y no ser desechado ni destruido, porque pasa que eso fue lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. O sea, yo no puedo pensar y decir, no, el pueblo de Israel fue tan obediente, fue tan sumiso a Dios, que resulta que el Señor fue malo y lo dejó 40 años, 38 años, ¿cierto?, en el desierto, y más encima va y dice que solamente de los salidos de Egipto, solo 2 podían entrar. Josué, ¿cierto?, y Caleb. Y los otros todos menores de 20 años, o sea que habían nacido 20 años después y habían sido concebidos en el desierto. Está claro que hubo un problema, está claro que aunque ellos estaban dentro de la sombra del Omnipotente que estaba en la nube, a pesar de eso ellos no pudieron convivir y fueron castigados. Ahora nuestra esperanza no está ni siquiera en nosotros, porque si estuviera en nosotros, otra vez va a ocurrir lo mismo, si los hombres no cambian, ¿ya? Pero nuestra confianza ahora está en Yahshua de Nazaret. ¿Ah? Ahí nosotros nos aferramos. Él va a ver cómo nos cambia, ¿no? Nos va a someter a un sinfín de cosas. Muchos de nosotros hemos pasado dificultades tremendas, ¿ya? Y muchas de esas cosas hemos tenido que pasar porque no somos buenos nomás, porque necesitamos, ¿cierto? Necesitamos el Señor de trabajar en nuestra mente, trabajar en nuestro corazón. Y vamos a seguir pasando cosas seguramente, ¿ya? ¿Para qué? Para poder estar a la altura de este Dios tan perfecto y tan grande, ¿ya? A lo mejor si le explicamos esto a alguien nuevo va a decir, yo mejor voy. No, es que los beneficios de ser creyente no tiene, ¿cierto?, comparación. Los beneficios son muchos, hermano. ¿Ya? A lo mejor nos puede pasar las mismas situaciones que la gente del mundo, pero con Cristo en el corazón las cosas son llevaderas. Con el Señor, es cierto, todo es distinto, todo es posible. Yo agradezco mucho al Señor porque dentro de todos estos años, y vive Dios que no miento, no voy a andar mintiendo, ¿para qué? Pero yo he visto gente que ha guardado los preceptos de Dios y le ha cambiado la vida para bien. Para bien, hermano, para bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no acercarnos más? ¿Cómo no querer cambiarnos, acercarnos y vivir bajo la sombra del Omnipotente? Porque una cosa es mirar de afuera del talit, a lo mejor como esta mujer lo tocó, fue salva, pero el Señor quería que ella estuviera dentro. No lo dice el texto, no hay un seguimiento, pero si a mí me pregunta, si el Señor me corta, ¿cierto?, el flujo de sangre después de 12 años, que ningún médico sirvió para esto, perdió todo lo que tenía. Y es perdonada, y es sanada y salvada a la vez. ¿Qué hizo esta mujer? Por lógica, se metió ahí. Ella era una de las hermanitas, seguramente, que seguían al Señor después. O de que después, ¿cierto?, juntaba con los apóstoles a adorar al Señor, a orar, a pedirle. ¿Por qué? Porque estaba una mujer feliz, contenta, y entró al Malhut Shamayim y entendió que no hay como vivir bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. No hay comunidad como la comunidad de la iglesia primitiva. No hay gente más especial como la gente de la iglesia primitiva. Porque Dios dice que todos los enfermos eran sanos. Por algo tiene que haber sido. Amén. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en las iglesias, ¿cierto?, orar por los enfermos para que sean sanos? Más aquí eran sanos. Y los traían y los ponían ahí y hacían fila. Y eran todos sanos, dice incluso el Evangelio. O lo que dice después los hechos. Eran todos sanos. ¿Ya? Entonces eso habla muy bien que Dios honró, ¿cierto?, el Malhut, el reino en ellos, el reino de los cielos, y cosa que también nosotros deseamos, que esto vaya tomando su lugar y el Señor empiece a hacer esto que ha dicho que hará. ¿Ya? Nosotros descansamos, pero bueno, este es el mensaje.
¿Ya? Sí, iba a hablar de otra cosa que es bien interesante igual, pero en realidad a veces mucho. Con lo que hemos dicho yo creo que es suficiente. Es un mensaje clarito, no es pesado, no nos interesa que usted se enoje para nada, al contrario. Solamente que usted va y diga, mire qué interesante, lo vamos a revisar. Lo vamos a ver, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a rogarle a nuestro Señor que haga su palabra ahí en nuestro corazón una buena tierra y allí ponga su semilla. Padre Celestial, agradecemos, Señor, Dios mío, esta oportunidad de hablar, Dios mío, de usted, Señor. No siendo merecedor, Dios mío, de los tan santos que es su palabra. Dios mío, Señor, pero lo que yo sé, Señor, lo que he aprendido durante estos años, Señor, y lo que me ha motivado para poder predicar, Señor, y para poder estar allí compartiendo estas cosas, es que he visto, Señor, cómo las personas que deciden servirle a usted, despojándose, Dios mío, de toda la cuestión mundana, terrenal, les ha ido bien. Y aunque somos todos imperfectos, Dios mío, unos más que otros, Señor, pero al menos, Señor, hemos sentido que guardar los mandamientos es sano. Hace que la comunidad se mantenga en santidad. Hace y quita la mala lengua, los chismes, las congregaciones que son tan comunes, Señor. En las comunidades, Dios mío, que intentan guardar los mandamientos, saben que la ley dice no andéis chismeando. Y eso pesa en nuestros corazones. ¿Cuántas mesas están contaminadas por hablar mal del prójimo, mal del pastor? ¿Cuántas mesas están, Dios mío, llenas de maldición? Porque olvidan que usted todo lo ve. ¿Cuántas vidas, Señor, Dios mío, están a veces como llenos de lepra, Señor, porque se ha abusado de la gracia? Dios mío, Señor, pero sabemos que esos mandamientos son buenos, que nos van a proteger, Dios mío, de usted, porque usted es fuego consumidor. Eso, Señor, no puede ser borrado. Está escrito en su palabra. Nos ama, nos quiere que vivamos con usted, pero no que nosotros hagamos, Señor, nuestra propia voluntad, porque hay leyes, hay ordenanzas en este reino celestial, Dios mío, que no se pueden borrar. Puedo yo ser eliminado, Dios mío, del reino, pero el reino va a permanecer, porque el rey Mashiach, nuestro Señor, la trajo. Trajo en sus alas la salvación. Trajo en los sisit, Dios mío, la forma de salvación y de sanidad. A los pueblos, tribus y lenguas y naciones. Señor, si hay alguien detrás que está orando con nosotros en el nombre de Yahshua de Nazaret, bendígale. Si hay alguien que está detrás de estas cámaras, Dios mío, clamando, aunque sea en una repetición, bendígale. Bendígale muy profundamente en su corazón. Despierte un interés como nos despertó a nosotros, Señor, para buscarle. Tuvimos que pagar a lo mejor algo, hacer un esfuerzo extra, cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma, Dios mío, de hacer las cosas. Tuvimos que volver atrás en algunas cosas, volver a recapitular, Señor, Dios mío, lo aprendido. Tuvimos que volver a cuestionar lo aprendido. Pero fue un precio, Señor, Dios mío, que valió la pena. Le pido, Dios mío, que la bendición le alcance a mi hermano, a mi hermana que está detrás, Señor, de las cámaras, en sus hogares, Señor. Ayúdenos para compartir, Dios mío, este mensaje. Dios de los ejércitos, para que alcance, Señor, que se vaya lejos, a tierras distantes, pueda llegar a través del internet. Señor, Dios mío, a tierras distantes, Señor, que haya alguien, Dios mío, que pueda escuchar. Dios mío, Señor, que así son las cosas. No hemos peleado con ningún texto, todo ha fluido, Señor, porque así es su espíritu, así es su palabra, no tiene contradicción. El que hable mal de su ley, Señor Dios mío, es un hereje, porque usted es Dios perfecto. Si algo salió de su boca, Señor, ya es santo. Amén. Y ya es incuestionable. Amén. Gloria a su nombre. Nadie, ningún ser humano puede meterse en eso. Que se calle la lengua mentirosa, Señor, y podamos nosotros, Señor, reconocer como hombres que usted es el Altísimo, el Dios Todopoderoso de toda la humanidad, creador de los cielos y de la tierra y todo lo que existe.
Señor, y que todo está en pie por su bondad y misericordia. Dejamos esto en sus manos, confiando en que usted, Señor, es el que hace todo. Su bendición, su testimonio, fortalezca a los pastores también. Tenga piedad, Señor, y dele fuerza, dele interés, dele, Señor Dios mío, aquello que necesitan para el ministerio. Ayuda a los vasos, a los instrumentos, intrúyalos, Señor, en su espíritu y en sus santas leyes, conforme a su palabra, Señor, a la ley, a la Torá y al mandamiento. Gracias y al testimonio. Rogamos su bendición, su testimonio sobre nuestra vida, sobre esta oración, en que emana de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Shalom, aleja, la paz sea con todos ustedes. Et